Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un miércoles más para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y como ya saben, ayer comenzamos el capítulo 8 del Evangelio de Mateo y leíamos el primer versículo que encontrábamos a Jesús descendiendo de aquel monte, del monte de las bienaventuranzas, después de predicar ese hermoso y extenso mensaje que nosotros lo conocemos como el Sermón del Monte, el Sermón de las Bienaventuranzas, y ya lo hemos encontrado descendiendo de ese monte y como una multitud le sigue, y ya nos vamos a enfrentar al versículo 2 de este capítulo 8 que dice así: Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora son diferentes sanidades que llevó a cabo el Señor. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, con la sanidad de un paralítico, con la sanidad de la fiebre de la suegra de Pedro, y bueno, con un sinfín de liberaciones, pero es muy curioso notar cómo Mateo coloca en primer lugar la sanidad de un leproso. Gracias a Dios, a día de hoy la lepra no es un problema grave. Estamos hablando que, por ejemplo, aquí en España, en todo el año pasado, en el año 2022, hubieron 19 casos de lepra solamente diagnosticados. Y además, bueno, la lepra ya tiene un tratamiento para poder combatir esta enfermedad. Pero para la época de Jesús, la lepra representaba toda una amenaza. De hecho, a los leprosos se les apartaba de la sociedad, dejándoles totalmente marginados. Y se les apartaba de la sociedad no solamente para evitar que hubiesen más contagios de lepra, sino que además la lepra era considerada entre los judíos como un castigo de Dios. Si te das cuenta, vas a notar que únicamente eran los sacerdotes quienes podían verificar la sanidad de un leproso, porque, vuelvo y repito, se consideraba un castigo de Dios. Los judíos creían que la lepra era un castigo de Dios por casos como por ejemplo el de la hermana de Moisés, llamada Miriam, que vemos que cuando esta mujer se rebela contra su propio hermano, contra Moisés, Dios la castigó con lepra. Por eso creo que Mateo coloca en primer lugar la sanidad de un leproso. Siempre que nosotros estemos leyendo el Evangelio de Mateo, tenemos que tener en mente que Mateo tiene en todo momento la intención de hablarle a los judíos. Él quiere mostrar al pueblo judío que Jesús es el Mesías esperado y prometido. El hecho de que un leproso se postrara ante Jesús y lo llamase Señor, como vemos en este versículo, quiere decir que ya la gente empezaba a aceptar a Jesús como el Mesías. Pero es que no solamente Mateo recoge este acontecimiento de este leproso, sino que también Marcos dice en el primer capítulo, versículo 40, que este leproso le rogó hincando su rodilla en el suelo. También Lucas en su Evangelio, en el capítulo 5 y versículo 12, también nos muestra cómo este leproso se postró con el rostro en tierra rogándole. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que vemos como tanto Mateo como Marcos como Lucas nos muestran a este leproso tratando a Jesús como el Mesías. Este verbo que se usa diciendo que el leproso se postró es un verbo que muy a menudo también se traduce como adorar. Así que lo que hizo el leproso fue postrarse para adorar a Jesús. ¿Qué cosas podemos destacar de este ruego que le hace el leproso a Jesús? Lo primero que vemos es el propio ruego que hace. Este hombre no le pide directamente a Jesús que le limpie, sino que le dice que si quiere, puede limpiarle. Y esto es algo tremendo, porque este hombre, si no obtenía su sanidad rápidamente, lo más probable es que muriese. Y en el mejor de los casos, si no llegase a morir, se iba a quedar aislado de por vida. Así que la condición de este hombre era extremadamente delicada. Estamos hablando de una persona debatiéndose literalmente entre la vida y la muerte. Y sin embargo, no le encontramos exigiéndole a Jesús una sanidad o clamando por su sanidad, sino que más bien se humilla delante de Jesús y le dice que si él quiere, que por favor le sane. Este hombre no solamente está reconociendo a Jesús como el Mesías, sino que además está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios para su vida. Presta mucha atención a la manera de orar de este leproso, porque es algo increíble. Este hombre parece tener mucha más fe que muchos cristianos de hoy en día. Porque este hombre nunca puso en duda el poder sanador de Jesús. Él no dijo, si puedes, límpiame esta lepra, sino que dio por hecho que Jesús podía. Por eso apeló al verbo querer.
Hay veces que los cristianos piden cosas dudando que pueden recibirlas. Le piden cosas al Señor, pero sin embargo, lo más profundo de su corazón, dudan que Dios pueda hacer eso. Y ya Santiago nos dice en su carta, en el primer capítulo, versículo 6, que cuando nosotros hagamos una petición, tiene que ser hecha con fe y que no podemos estar dudando nada, porque desde el mismo momento que dudemos, no vamos a recibir nada del Señor. Así que este leproso se acercó a Jesús con tanta fe que lo único que le dijo es: si quieres, puedes limpiarme. Por otra parte, me encanta el hecho de la humildad del leproso, porque no le exigió nada a Jesús, no declaró, no decretó su sanidad, no comenzó a ordenarle a Dios que le sanara, sino que se acercó a Jesús de una manera contrita y humillada. Y como ya bien todos sabemos, la Biblia nos enseña en el Salmo 51, versículo 17, que el que se acerca a Dios con un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Creo que a veces pecamos un poco de soberbia a la hora de orar. Nos creemos merecedores de algo, cuando en realidad no somos merecedores de nada. Creemos que tenemos el derecho a exigir, y por eso encontramos a gente declarando, decretando y dándole órdenes a Dios. Y se nos olvida la gran realidad de que nosotros seguimos siendo pecadores, pero que gracias a la sangre de Jesús hemos sido justificados. Es cierto que ahora nosotros somos aceptos por Dios, pero no por nosotros mismos, sino por el sacrificio de Jesús. Por eso nosotros no estamos en condiciones de exigir ni de ordenar nada, y mucho menos a Dios. El hecho de que seamos hijos no quiere decir que nosotros podamos tratar a nuestro Padre de cualquier manera. Nosotros tenemos que aprender a orar. Tenemos que recordar siempre nuestra posición delante de Dios, que no es otra que la posición de un pecador que ha sido redimido por la sangre de Jesús. La humildad tiene que ser una característica fundamental de la oración. Y cuando nos acercamos a Jesús en humildad, cuando nos acercamos con un corazón contrito y humillado y postrados como lo hizo este leproso, te garantizo que vamos a obtener una pronta respuesta de Dios a nuestra oración. Amén. Vamos a orar, vamos a acercarnos en esta mañana al Señor en oración. Señor, te damos las gracias. Gracias porque tu palabra es tan hermosa, mi Dios. Gracias porque eres tan bueno con nosotros, Señor. Gracias por estos ejemplos que has dejado plasmado en tu palabra para que nosotros podamos aprender y redirigir nuestra vida. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer, Señor. Bendícenos en este día, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y también te pedimos, mi Dios, que sanes al suegro de Osman, al padre de Neriet, sánalo. Que tú hagas morir esa bacteria que él tiene en su cuerpo, Señor, para que te pueda seguir glorificando como este hombre, como este guerrero lo hace. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, si así Dios nos vuelve a dar el privilegio para poder seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.